Celébrase todos os anos o 23 de abril, desde hai moitos anos. É unha conmemoración que facemos para recordar a morte de tres escritores moi famosos. Un era Miguel de Cervantes Saavedra, que escribiu o Quijote. Outro era Shakespeare, un escritor inglés moi famoso. E outro escritor español tamén moi famoso, que era García de la Vega. Vense celebrando desde hai uns 100 anos aproximadamente en España. E o primeiro que conmemorou este día foi o rei Alfonso XIII, que foi o avó do actual rei de España, Juan Carlos I. En casi todos os países do mundo se celebra este día. Está reconocido pola UNESCO, que é a ONU, como un día internacional para celebrar en todo o mundo. De momento hai 100 países, máis ou menos, que están celebrando. E nós ímolo celebrar para fomentar a lectura, que é un dos motivos principales por os que se celebra. Tamén se celebra por outros motivos, para potenciar a editoriales dos libros, para proteger os dereitos dos escritores, pero nós ímolo celebrar para fomentar a lectura. E para iso ímolo facer unha lectura colectiva de todos, pouco a pouco, do libro que dixemos antes, que chamaba El Quijote. Vale. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Escrito por Miguel de Cervantes. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, agarra ambigua, rocín flaco y gango con una olla de algo más vaca que carnero, salpico las noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflas de lo mismo. Y los días de entre semana se honraba con su belloride lo más fino. Casa, una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la poda de... Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de comprensión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la... Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada. Que en esto hay alguna diferencia los autores que de este caso escriben. Conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco en nuestro cuento. ¡Acción! Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. De saber que este sobredicho hidalgo estaba ocioso, que eran los más del año, leer libros de caballerías con tanta afición y gusto. Casi de todo punto el ejercicio de la... Una administración llegó a tanto su curiosidad y desatino en este, vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Así llevó a casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso. El famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa, aquellas intricaladas razones suyas, le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellas requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas pares hallaba escrito la razón de la sin razón, que a mi razón se hace de tal manera, mi razón enflaquece. También cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente, con las estrellas os
fosforifican, vaya, y hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para su... No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que lo hubieran curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo. Ya. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inimicable aventura. Que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido el mejor caballero. Palmerín en Inglaterra o Amadís en Gaula, mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se lo podía comprar era don Galaor. Hermano de Amadeo de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todos, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se pasaba las noches leyendo de claro en claro. Había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Rondán el encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y desconocidos. Él solo era afable y bien criado, pero sobre todo estaba bien con Reinaldo de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuanto topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, el ama que tenía, y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, remataba ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convencible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio Esa de su escapada república. les lo todo. ¿A dónde para? ¿A dónde para? Donde te dé la gana. Matado, ya su juicio vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le parecía concebible y necesario, así para el aumento de su honor. Honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, irse por todo el mundo con sus armas y caballo, a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose... Lo que hizo fue limpiar unas armas puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta. ¿Dónde fuiste? Para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes. Y con el primero, y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con que había hecho
la había hecho pedazos. Acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa y se llamó Amadís de la Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y amar el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el sobrenombre. Decíase él, si yo por malos de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante, como el ordinario Hay que conseguir que vengan más tíos, porque si no... les acontece a los caballeros andantes. Y el derribo de un encuentro o le parto por la mitad del cuerpo o finalmente lo venzo. Había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada. Había partido por medio de dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Rodán el encantado, valiéndose de la industria de Hércules cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía, mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea que todos son soberbios y descometidos, él solo era afable y bien criado. Pero, sobre todos, estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma que era de todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, el ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante. Irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andaban. Sí. Deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos. Y llenas de moho, luego siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Yo le aderezoras lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta. Y era que no tenía celada de caja, sino morrión sin. Más a esto sufrió su industria. Porque de cartones, y su modo de menos de nada. Encajaba con el morrión y hacían una apariencia de celada. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro. De tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de... ¡Ay! Me volví otra vez. No, sigue, María, sigue. Y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo porcelana finísima. Fue luego a verla a su rocín y aunque tenía más cuartos que un real y más taches que el caballo de Gonela, que tantum pelis e osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Biovieca, el del Cid, con él se igualaban. E finalizamos así a lectura dunha parte deste importante libro que é o Quijote para conmemorar o Día Internacional do Libro. Gracias por que quixestes contar ca miña presencia. Eu son un namorado dos libros, teño moitos, sempre me gustaron e siguen me gustar. Quero felicitarvos por a iniciativa e dicirvos que me sinto orgulloso tanto da Biblioteca Pública Municipal, que está facendo actividades moi a miúdo, que sempre contan con moita presencia,
e do Colexio Público, que é o futuro do Concello, donde tamén, por sorte, se recuperou esa biblioteca que estaba un pouco perdida. Simplemente darvos as gracias e poñerme a vosa disposición para canto necesitedes vos e os libros.